Continuamos con esta segunda etapa de la Cátedra Universitaria Enrique Díaz de León y me es grato presentar una parte de una currícula extensa de una mujer con trayectoria en Fiscalía, de quien nos orgullece tener el día de hoy aquí. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, cuenta con posgrado en maestría en Derecho Penal por la misma Universidad de Guadalajara. Desde sus comienzos participó como agente del Ministerio Público en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en las agencias de sección de robo en el área de revisores, así también en la Agencia Especial para Detenidos, especial a robo a casa habitación, y en la iniciativa privada se ha mantenido también como asesora, abogada litigante. En lo particular, ha desempeñado el puesto de fiscal en desaparecidos en el 6º Distrito con sede en Ciudad Guzmán, también en Lagos de Moreno y como fiscal de desaparecidos en Tepatitlán. Asimismo, es adscrita a la Dirección de Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para el Distrito 1 y como actividad docente se ha desempeñado como docente de las clases denominada Entrevista, Interrogatorio y Lenguaje Corporal para agentes de la Policía Judicial del Estado. Asimismo, por el curso Los elementos consultivos y constitutivos del tipo penal de robo. Y es así que con el tema de su ponencia, Protocolos de investigación en casos de desaparecidos en Jalisco, recibamos a la maestra Victoria Georgina Ramírez Vega. Bienvenida. Muchas gracias. Espero no ser, ahora sí que muy cansado esto. El tema que nos corresponde hablar, pues efectivamente no es muy agradable que digamos, pero sí muy interesante y muy importante para la sociedad en general y para los grandes abogados que van a ser ustedes en su momento y poder llevar a cabo una función tan importante como lo es el combatir este tipo de delito, ¿sí? Vamos a hacer una breve reseña respecto de lo que es el delito de desaparición, ¿sí? Aquí tenemos un breve antecedente de lo que es la desaparición forzada. Este delito es sumamente importante porque es considerado como un delito de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente este delito es en contra de la humanidad. No es en contra de una sola persona que es a la que levantan y se llevan, sino es con una finalidad de inclusive poder exterminar en un momento dado a la raza humana, ¿sí? El que te desaparezcan y nieguen que exististe en un momento, el que nieguen que tú estuviste vivo en esta tierra, en este espacio, en este momento, ¿sí? Es como que si nunca hubieras existido. Entonces, eso es extinguir, ¿sí? En sí, a lo que es la raza humana, o bien exterminarla, ¿sí? Que también es algo muy grave, ¿sí? El exterminar o querer exterminar a nuestra raza, pues evidentemente es algo con un nivel de gravedad enorme, ¿sí? Entonces, vemos que este delito está constituido como uno de los delitos más graves a nivel mundial, ¿sí? Y que por eso la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional les voy a cambiar, más que sirva. No funciona. Ha intervenido para poder proteger, ¿sí?, este bien jurídico
que es pues en sí la raza humana, ¿sí? La vida, la existencia, la permanencia de la raza humana en nuestro planeta, y ha hecho en sí una serie de conceptos al respecto, pero este es el que más me pareció más interesante. La desaparición forzada de personas ha sido considerada a lo largo de la historia como un crimen de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que era el gobierno el que estaba en turno, el que pretendía acabar con sus enemigos y exterminarlos, ¿sí? ¿Cómo? En la forma que se le ocurriera. Una práctica del gobierno o de agentes de ¿sí? Los famosos agentes secretos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Con el objetivo de deshacerse de los opositores políticos, como les decía, eliminar evidencias de asesinatos y luego negar cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos. O sea, como que si nunca hubieran existido, como que si nunca hubieran vivido, y que efectivamente a la hora que ellos los desaparezcan es como que si nunca la persona hubiera estado en este planeta. La persona desaparecida es privada legal o ilegalmente de su libertad y se desconoce su paradero, bien porque se niega la desaparición por parte de los autores del hecho o porque no se informa a los interesados del lugar en el que el sujeto se encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se debe de originar una privación de la libertad de la persona, ¿sí? Legal o ilegalmente. Bien, no es lo mismo que lleguen, lo levanten y se lo lleven, que es una forma ilegal de privar de la libertad de la persona, o por cualquier causa o motivo llegue la autoridad y, ¿sabes qué? Dicen que se cometió un robo y yo estoy viendo que tú traes las cosas aquí atrás y de esas cosas parecidas son las que me acaban de reportar que se robaron. Así que vente, ¿sí? Vamos a investigarte, ¿sí? Entonces, o llegaban inclusive y un choque, ya me hiciste, ve nomás, me dañaste mi vehículo y que no sé qué, y llegan los de la delincuencia organizada y vamos a arreglar esto, vente amigo, vamos a arreglar esto, y se lo llevan. ¿Y cuándo los vuelves a ver? Nunca. Hubo una serie de detenciones, por ejemplo, que era por robos o por cualquier causa de que estuviste agrediendo o estuviste alterando el orden, y ahí ya nomás llamaban, ya lo tenemos aquí, al que andabas buscando, y a la madrugada lo sacaban y lo entregaban. Entonces, ya la familia, oye, que me dijo que estaba detenido y vengo por mi hijo porque me avisó que estaba detenido aquí, y llega a la comisaría, pues no hay hijo. ¿Y dónde está? Pues lo soltamos en la madrugada y se fue, ¿sí? Desgraciadamente después lo encontrábamos, sí, pero muertos o en condiciones muy deplorables, ¿sí? El Estatuto de la Corte Penal Internacional, este delito se origina, como les decía, por la Corte Penal Internacional, en donde crean lo que son los Estatutos de Roma, que en su artículo 7º específicamente es donde señala los delitos de lesa humanidad, los delitos más graves en contra de la humanidad, en donde no importa que el país en donde se lleven a cabo no tenga tratados internacionales, donde haya firmado y esté de acuerdo en que se combata o no se combata este delito, la Corte Internacional ha creado estos estatutos de Roma, en donde obliga a que todos los países del mundo, ¿sí?, protejan estos bienes jurídicos que señalan o que pretenden proteger estos delitos que se consideran los más graves en contra de la humanidad a nivel mundial, ¿sí? Entonces tenemos que el artículo 7º del Estatuto de Roma fue creado el 17 de julio de 1998. Incluye el delito de desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad en los siguientes términos. Por desaparición forzada se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas
por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, o sea, permiso, seguido de la negativa a informar sobre la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Durante el tiempo que ellos tengan el control de la libertad de esas personas, pues nadie sabe de ellos. Entonces, ellos están totalmente desamparados por la ley de cualquiera de sus derechos humanos, de cualquiera de las acciones que se pudieran hacer para que ellos pudieran reintegrarse a la sociedad en una forma normal. Entonces, es por eso que se tiene como elemento de este delito el hecho de que se prolongue este desamparo de la ley en agravio de la víctima. Gracias. Les decía, esto ya lo vimos. El que sigue, por favor. Entonces vean pues que la misma definición sí nos dice los elementos de lo que es el delito en sí, que tenemos que entender primero precisamente cómo está conformado este delito para saber en su momento que no se confunda con ningún otro y que efectivamente estemos hablando realmente de una desaparición. Hoy por hoy la ley ya habla también de una desaparición cometida por particulares, ¿sí? Pero inicialmente era nada más lo que es la desaparición forzada, que como requisito del propio delito tenía que aparecer como elemento constitutivo el que participara un elemento del Estado, una autoridad, un servidor público, ¿sí?, participara en la desaparición de la persona para que pudiéramos estar diciendo que se trataba de una desaparición forzada. Si no se da este requisito, efectivamente no podemos estar hablando de desaparición forzada. Entonces, hoy por hoy vemos que los grupos delictivos, diferentes grupos delictivos u organizaciones delictivas se han dedicado a desaparecer a personas. Y efectivamente es por eso la necesidad de que surgió que se legislara también sobre la desaparición cometida por particulares. Y la Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares y de búsqueda de personas, efectivamente ya contempla en su artículo 34 lo correspondiente a la desaparición cometida por particulares. Que al final, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la vida real, sí, vemos que casi siempre una autoridad tiene que ver en este tipo de desapariciones, ¿sí? Entonces, no es netamente que lo hagan los particulares solos y aislados, casi siempre tienen la equiescencia de lo que es la autoridad. La que sigue, por favor. Entonces, les decía que la importancia de saber sobre este delito es precisamente por la gravedad del mismo y porque es considerado, ¿sí?, un crimen de lesa humanidad, un crimen en contra de la humanidad, por los motivos que ya les dije al inicio, ¿sí? Y tenemos pues aquí lo que considera la Corte Internacional Penal, el por qué es un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Y evidentemente es porque ya les dije anteriormente, es en contra de la humanidad. ¿Cómo? Con la finalidad de exterminarla o con la finalidad de dañarla en un nivel muy alto de gravedad, ¿sí? ¿Sí? Y como tal, les decía que la Corte Penal Internacional
señala que ninguno de estos beneficios tendrá las personas que cometan este crimen, ¿sí? No podrán acogerse a lo que es decir que tienen considerarse como un delito político o otorgar asilo político o decir porque por cuestiones políticas es por eso que lo persiguen y no lo pueden castigar. La Corte Penal Internacional tiene la facultad de en su momento, en donde se encuentre la persona que comete este delito, en donde se encuentren las personas escondidas o acogidas por cualquier país, el país tiene la obligación de entregarlos, ¿sí? Y la Corte podrá sancionarlos conforme a la ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son 4 grandes delitos que considera la Corte Penal Internacional como los delitos más graves en contra de la humanidad, que es el genocidio, que es los delitos de guerra, que es la desaparición forzada y delitos también que son graves en cuanto a la agresión directa en contra de la humanidad, ¿sí? Entonces, esos 4 grandes delitos que están en los estatutos de Roma, efectivamente, son los que a nivel internacional se protegen, o mejor dicho, protegen la existencia y la permanencia de la raza humana en este mundo, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia que tiene este tipo de delito y evidentemente necesita una especialización al respecto para que se pueda llevar a cabo con todos sus requisitos y desde el inicio de la investigación del mismo hasta llegar a una sentencia en contra de un grupo o de la mayor parte de las veces de un grupo o de una persona en particular. La que sigue, por favor. Este delito, efectivamente, es considerado como un delito permanente y o continuado, ¿sí? Mientras la persona siga desaparecida y no se sepa nada de él, se está agraviando una serie de derechos humanos en su contra y en contra de la propia familia, que es las víctimas secundarias de este delito. Porque a la hora de desaparecer, por ejemplo, a un proveedor de la familia, el que trabajaba para alimentar a toda su familia, evidentemente, pues están agraviando a toda su familia, ¿sí? Porque les quitaron el que les daba para comer, ¿sí? Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, efectivamente, es en agravio no nada más de la víctima directa, sino también de la víctima indirecta, ¿sí? O secundaria, que viene siendo los familiares o las personas que vivían con la víctima directa. Entonces, este crimen se sigue cometiendo o sigue teniendo sus efectos, ¿sí? Aún aunque pasen años, ¿sí? No prescribe. No prescribe hasta que localizamos a la persona, ¿sí? ¿Cómo? En la forma en que se localice, ya sea viva o sin vida, efectivamente, hasta entonces es cuando podría decirse que se cuenta lo correspondiente a la prescripción. Pero mientras no se localice a la persona, es, como ahí dice, imprescriptibles, ¿sí? La que sigue. Por la gravedad del delito, la propia ley, efectivamente, menciona estas atenuantes, no son atenuantes, sino agravantes o circunstancias desfavorables para las personas que participan en este delito, ¿sí? Y vemos que no se admiten circunstancias eximentes de responsabilidad por obediencia debida. ¿Por qué creen que sea esto? Si estamos diciendo que de la desaparición forzada la cometen las personas que son autoridad o los servidores públicos que trabajan dentro del gobierno,
pues evidentemente ellos van a alegar que siguieron una orden, ¿verdad? Una orden que me dio mi superior, yo militar, que es lo más común, ¿sí? A mí mi general me dijo, a mí mi general me indicó, ¿sí? Y pues yo lo hice, pero eso a lo mejor en otro tipo de delito podría ser una defensa respecto de este militar, pero en este tipo de delitos no cabe esta excluyente de responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por la gravedad del delito, ¿sí? No es un delito susceptible de ser juzgado por una jurisdicción especial, no, es que es militar y lo voy a juzgar con mis leyes o con mis autoridades judiciales. No, señor, ¿sí? Va a ser juzgado por las leyes civiles y las autoridades civiles, en donde efectivamente se muestre ante el resto de la sociedad que estos crímenes son realmente graves y que son castigados conforme a la ley, y no por el hecho de ser un militar va a tener algún beneficio, ¿sí? Entonces, vean pues cómo la misma gravedad del delito va poniendo trabas y agravantes para la hora de sancionar a la persona que comete este delito. Y no podrán concederse amnistías o indultos. Nada de que yo te perdono porque pues trabajaste para mí y yo sí te indulto, a lo mejor sales en un año o dos, o los años que yo considere, yo que soy el presidente de la República o yo que soy el gobernador, ¿sí? No, tampoco es permitido para ellos, ¿sí? Entonces, de esta forma, la Corte Penal Internacional es como ha protegido, ¿sí?, el salvaguardar y el proteger realmente el bien jurídico contra la humanidad, ¿sí? ¿La que sigue? Aquí es donde les decía que ahora por las circunstancias propias de nuestra realidad, ¿sí?, se ha visto pues que también los particulares se dan el lujo de cometer este delito, ¿sí? ¿Con el afán de qué? Con el afán de esclavizar a las personas, de incluirlas en un grupo delictivo y no dejarlos salir hasta que mueran, ¿sí? Porque les dicen, me debes 1,000 pesos, 1,000 pesos de droga, nomás te avientas este jale y te liberamos y ya sales de la bronca, ¿sí? Pero en el jale resulta que para animarte a hacerlo, primero te di droga, para que te armaras de valor. Ok, ya se armó de valor. Y a la hora que lo hiciste, te falló esto, o mataste a fulano. Entonces, pues no te podemos dejar ir, porque pues aquí te vas a esconder, aquí te vamos a dejar. Y más los gastos que se generó por tu regazón, pues ya aumentó tu droga. Y es una droga que jamás la terminan de pagar, que jamás concluyen su deuda, y finalmente lo que hacen es esclavizar a la persona y tenerla ahí hasta el fin de sus días, ¿sí? Hasta que lo maten en alguno de los ilícitos que los ponen a hacer, o que los maten ellos mismos porque ya no les pareció que hicieran tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, eso es la gran gravedad, la finalidad, el fin que se persigue con yo reclutarte y meterte a trabajar en nuestra organización delictiva. El fin es explotarte hasta que mueras, ¿sí? Entonces, eso es lo que protegen estos delitos, ¿sí? La esclavitud, los graves tratos, ¿sí? Lo que es la trata de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la explotación sexual también es muy común en estos grupos delictivos, y creo que después de lo que es el narcotráfico y el tráfico de órganos, es de lo que más les genera una gran riqueza a ellos, lo que es la trata de personas y la explotación sexual de las mismas, ¿sí? Entonces vean cómo denigran hasta lo más bajo de la dignidad humana a las personas por tenerlas trabajando en esas condiciones y obligarlas a hacer, ¿sí?, ese tipo de actividades,
¿sí? Sobre todo a las mujeres, ¿sí? Que hablando de lo que es la explotación sexual, son las que más reclutan para esos fines. Entonces es por eso que se crea también esta figura de desaparición cometida como por particulares, ¿sí? Para que estos sujetos también no queden exentos de algo, de haber realizado algo tan grave en contra de un grupo de personas o en contra de todas esas personas que reclutan para hacerlos trabajar o obligarlos a trabajar en lo que no quieren, en donde su dignidad se ve aplastada, ¿sí? Y son sujetos a malos tratos y a lo inimaginable, ¿sí? Porque yo me pregunto, ¿qué clase de personas serán aquellas que en su momento tú llegas, encuentras una fosa clandestina y pues bueno, voy a sacar cuerpos, ¿eh? Voy a sacar a las personas que enterraron aquí, pero no sacas cuerpos, ¿sí? Sacas pedazos de cuerpos, ¿sí? Entonces tú dices, ¿con qué clase de personas estamos tratando? O sea, ¿quién además de torturarlos, de explotarlos, de denigrarlos, de pisotear su dignidad, aparte los descuartiza? O sea, ¿quiénes? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Sí? Entonces, vean pues la gran gravedad que existe con la comisión de este tipo de delitos y todo lo que se hace a raíz de la comisión de este tipo de delitos. Porque todo eso es lo que nos toca ver ahí en desaparición de personas, ¿sí? Y todo esto es lo que vivimos día a día y el dolor humano que es de sus familias, que el no saber de su familiar por un largo tiempo los mata, ¿sí? He visto que hoy llega el papá o llega el abuelo y al siguiente mes, el denunciante era el papá o era la abuela. ¿No viene con usted? No, es que pues falleció y pues desde que desapareció el nieto o el hijo, pues no la vio, o así que no vio su suerte hasta que se murió y se murió pensando en él. Entonces, vean cómo de una forma exterminan o quieren exterminar a la víctima directa, pero también a la víctima secundaria la exterminan o acaban con su vida, acaban con su familia, desintegran las familias, ¿sí? Entonces, finalmente ninguno de nosotros, estamos exentos, ni nadie nos garantiza que un día seamos víctimas de estas personas, ¿sí? Y que hagan lo que han hecho, ¿sí? Con tantas familias, destruirlas por completo moralmente, psicológicamente, ¿sí? Ni siquiera con un solo golpe, ¿sí? Basta con que se hayan llevado a un miembro de su familia, ¿sí? Entonces, todo esto, vean lo complejo que es, la gran gama de consecuencias que trae por el simple hecho de hacer esto, ¿sí? ¿A qué sigue? ¿Son todas? No. Para esto, perdón, es que no sirve. Para esto, se han creado una serie de protocolos, ¿sí? Para saber ir paso a paso y con mucho cuidado, ¿sí? En la investigación de este tipo de delitos. Los protocolos han sido el protocolo ALBA, que es para las mujeres desaparecidas, ¿sí? Protocolo AMBER, que es para niños, niñas y adolescentes desaparecidos, ¿sí? Y el protocolo de investigación, ¿sí? Para de investigación de desaparición forzada, que es la gran mayoría para las personas masculinas, ¿sí? Y que son adultas, ¿sí? Estos diferentes protocolos traen una serie de requisitos para llevar a cabo todo lo relacionado
a la investigación de estos delitos, ¿sí? Se dividen en 3 fases, les llaman primera fase, segunda fase, tercera fase. En la primera es donde se supone que se da la noticia o el reporte de la desaparición. Si se trata de un menor, ¿sí? Inmediatamente debe ser divulgado a todas las autoridades para que todas participen en la búsqueda inmediata de este menor, incluyendo al Ministerio Público, que debe de iniciar lo que es lo relacionado a la carpeta de investigación y iniciar todo lo relacionado a la propia investigación del delito, ¿sí? En el caso de los masculinos, por ejemplo, adultos, no es así. La primera fase es la noticia criminal, lo que es la dirección de búsqueda o comisión de búsqueda, hace su labor de la búsqueda inmediata para ver si puede estar con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, o que se haya ido, dicen que no estaba muerto, andaba de parranda, algo así, ¿sí? Pero al ver ellos que no hay resultado de la localización de la persona en forma inmediata, deben de dar inmediata notificación al Ministerio Público para que él inicie la investigación correspondiente. Y ya es cuando se hace una entrevista a los familiares donde se trata de tener la mayor información posible para ver el contexto en el que se desarrollaba la persona desaparecida, con quién, en dónde trabajaba, qué hacía, dónde iba, dónde salía, hasta dónde, con quién vivía, si tenía familia, si tenía esposa, si tenía concubina, si tenía hijos, etcétera. Se hace una entrevista mucho más amplia para obtener mayor información del contexto donde vivía y se desarrollaba normalmente la persona desaparecida. Y esto es precisamente para seguir líneas de investigación, ¿sí? Para dar con la localización de la persona. La tercera fase es cuando ya se tiene una teoría del caso, ¿sí? Y la teoría del caso en sí viene siendo lo que es lo relacionado a tener una hipótesis de lo que pudo haber pasado. A ver, la persona trabajaba de albañil, por ejemplo, ¿sí? Pero además, pues tenía adicciones, ¿sí? Entonces se relacionaba con las personas que le vendían la droga, ¿sí? Cuando salía de trabajar, normalmente se reunía con sus amigos, donde les llaman a ellos un punto, ¿sí? Cuando oigan, en el punto, no piensen que es el punto y coma, no, el punto es el lugar donde se reúnen a consumir la droga, ¿sí? O bien a la venta de la misma, la compra y venta de la misma. Entonces, bueno, ¿y qué puntos había alrededor de su trabajo? ¿Qué puntos había alrededor de su domicilio? A ver, vamos a ver allá, a ver si lo han visto, qué saben, quién fue la última persona que lo vio, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto nos sirve a nosotros para que finalmente, aunque no encontremos a la persona, podamos saber qué pudo haber pasado. Bueno, los amigos ya nos dijeron, los mismos adictos, amigos de él, nos dijeron que traía broncas porque pasó que le dieron una droga y no la pagó, se quedó con ella, ¿sí? Y le debía tanto al jefe de la plaza. ¿Y qué es lo que hace el jefe de la plaza normalmente cuando les deben? No, pues, se los llevan. ¿Y como para qué? No, pues, a veces para trabajar, a veces para, ¿ya? Entonces, ¿y dónde pueden estar las casas de seguridad? ¿Sí? ¿A dónde se los llevan? ¿Sí? No, pues yo sé que en tal lado tienen una casa de 2 pisos y ahí es donde las llevan. Inclusive dicen, la verde es para que nomás la advertencia y que salgan. La amarilla es que le dan una friega, pero bien buena y salen, pero bien amolados. Y la roja, pues
ya no salen. Fíjense, ¿sí? Como la misma gente, ¿sí?, indaga y sabe, ¿sí?, cómo trabajan estos grupos delictivos. Por temor, evidentemente, pues ellos muchas veces no quieren hablar. Cuando hablan o nos dan la información, muchas veces ya es demasiado tarde, pero cuando menos encontramos el cuerpo de la persona, ¿sí? Pero vean lo complejo, ¿sí?, lo delicado, y casi siempre nos lleva a las organizaciones delictivas que tienen que ver con el narcotráfico, ¿sí? Casi siempre. ¿Sí? Entonces, los que estamos inmiscuidos en la investigación de este tipo de delitos, pues estamos al filo de la navaja a diario. Si normalmente cualquier ministerio público lo está, en este tipo de delitos aumenta aún más este riesgo, ¿sí? Entonces, aquí es uno de los artículos que les decía para la búsqueda de las personas que ya se los estuve mencionando. Aquí. Ay. Quiero poner en la de los niños, pero sí es que se brinca de dos en dos. Vuélvamela a poner, por favor. En la de los niños. El protocolo nos dice que cuando se desaparece un niño, niña o adolescente, efectivamente es mucho más delicado la intervención de la autoridad y debe ser mucho más eficaz y de una forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños, evidentemente, pues son seres totalmente inofensivos, o sea, que no pueden defenderse de ninguna forma, ¿sí? De ninguna forma. Entonces, es muy probable, ¿sí?, o muy fácil que sean objeto de delitos, ¿sí? Entre más tiempo pase de encontrarlos, ya pudieron haber sido abusados sexualmente, ya pudieron haberlos, ahora sí que llevarse de los lejos para traficar con sus órganos, ya pudieron haber hecho atrocidades con la criatura, ¿sí? Porque no tiene forma de defenderse, ¿sí? Por el simple hecho de ser un niño o niña o un adolescente, ¿sí? Entonces, ellos tienen un nivel más elevado de vulnerabilidad, ¿sí? Y por eso es que la ley exige más acción inmediata por parte de la autoridad. Y el protocolo de Amber es para que de inmediato se levante el reporte, el que le llaman reporte de Amber, ¿sí? Y todas las autoridades sepan que se está buscando a ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Y normalmente somos de los que más encontramos, afortunadamente, ¿sí? Somos de los que más localizamos, ¿sí? Pero muchos de ellos son enganchados por trabajos ficticios, por juegos de esos que se ponen a ver en el celular, ¿sí? En donde vente, va a un concurso de juego y te vamos a hacer que ganes tantos miles de pesos y cosas fáciles. Pues ellos, por su misma inocencia y su poca capacidad para entender la trascendencia de sus acciones o del riesgo en el que se ponen, pues son fáciles de enganchar y se van, ¿sí? Ya cuando ven, no, pues que me llevaron a un lugar donde pues era como cerro y nos enseñaron varias armas y ahí pues en la mañana nos levantaban y órale, ponte a tirar, te vamos a entrenar, ¿sí? Y ponte a disparar y a tirar y muchas cosas de esas han vivido muchos adolescentes, ¿sí? Que desgraciadamente han sido ahora sí que objeto de este delito, ¿sí? Entonces, aquí el caso de los menores, les digo, todavía el protocolo nos exige una pronta e inmediata acción, precisamente por tratarse de niños, niñas y adolescentes. Pero el protocolo ALBA, que se trata de mujeres adultas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar lo que es la trata de personas, lo que es la explotación sexual,
¿sí? Lo que es, ellos les llaman, los grupos delictivos, es que las mujeres son nuestra, ahora sí, dice, nuestra cara, y a través de ellas enganchan a las personas que les interesa a ellos, ya sea para cobrarles, ya sea para reclutarlos, o bien ya sea para matarlos, ¿sí? Entonces, utilizan a las mujeres para eso, ¿sí? Entonces, vean pues lo riesgoso también que es para la mujer. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, físicamente hablando, ¿sí? La mujer nunca va a ser más fuerte que un hombre, ¿sí? Entonces, pues, son vulnerables, ¿sí? Ya saben que todo el grupo de mujeres son consideradas como grupo vulnerable, ¿sí? También hay una serie de pasos que la misma Ley General de Desaparición Forzada nos indica con relación a los extranjeros, ¿sí? Con relación a los migrantes, con relación a las personas de la tercera edad, ¿sí? Todos esos son grupos vulnerables. Con relación a los incapacitados, me tocó un caso en donde la persona estaba recién operada y había quedado inmóvil, y no se podía mover, ¿sí? Y aparte tenía sondas y sus estas bolsitas que drenaban y demás. La persona no se podría mover, pero resulta que en su casa, junto con otro sujeto, vendían droga. Y les llegó el grupo delictivo contrario y vámonos, y se lo llevaron. Lo desconectaron de todos sus aparatos que tenía ahí en su domicilio y así, incapacitado, se lo llevaron. Y jamás volvieron a saber de él, ¿sí? Entonces, vean pues que estos grupos son también muy vulnerables. Cualquier incapacitado, decía un encargado de estos grupos, no digan pobrecitos, no les tengan lástima, no. Ellos son igual, buenos o malos, simplemente trátenlos igual que a todos, ¿sí? Véanlos como igual que a todos y denles y reconozcanles sus derechos igual que a todos, ¿sí? No por estar incapacitados, ellos dejan de tener derechos humanos igual que todos. Y así es, ¿sí? Vean cómo ellos se meten en este tipo ahora sí que circunstancias difíciles, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues les cometen este tipo de delitos. Y decía la gente, ¿cómo voy a creer que se lo hayan llevado si no se podía mover? ¿Para qué lo querían? Se lo llevaron, ¿sí? Entonces, también la ley habla de este grupo, ¿sí? De los incapacitados, de los migrantes, la gente que viene de otro país, no conoce este país, no sabe de dónde llegar, no sabe con quién llegar, y son, vuelvo a insistir, presa fácil para estos grupos de organización delictivas, en donde los enganchan. Yo te voy a ayudar a que vayas hasta Estados Unidos y te vayas a vivir, ahora sí que en el mundo que tú quieres vivir, ¿sí? Y ahí van los pobres, y pues ¿cuál? Ahí tienen Tamaulipas, todas las grandes fosas en donde encontraron hasta 300 personas enterradas en esas fosas, ¿sí? Y son, la mayor parte de ellos, migrantes, ¿sí? Migrantes que venían de otros países y que finalmente, ¿sí? Ahí acabaron, ¿sí? Ahí acabaron porque fueron objeto de este tipo de delito, y muchas de las veces, ¿sí? Con conocimiento de las autoridades, las cuales pues no hacían nada al respecto, ¿sí? Entonces, vean cómo la ley en su momento ha tratado de abarcar todos los grupos vulnerables, ¿sí? Y todas las circunstancias especiales que se llevan a cabo en agravio de estos grupos vulnerables, y lo ha plasmado en los protocolos, en los diferentes protocolos. En la Ley General, ¿sí? Habla ya les dije, de cómo se debe de iniciar la investigación, tratándose de niños, niñas y adolescentes, tratándose de mujeres, tratándose de migrantes, tratándose de extranjeros, que también tienen mucho que ver como similar a los migrantes, porque pues son personas de otro país, que no tienen aquí a su familia, no tienen aquí a su gente
que los conoce y que los pudiera rescatar o apoyar en un momento dado, ¿sí? Están totalmente vulnerables, lejos de su familia, lejos de las personas que los identifican y fácil presa para aquellos que los quieren explotar, como son estos grupos delictivos. Entonces, los extranjeros también tienen circunstancias particulares en la ley y se piden requisitos esenciales y los protocolos de ALBA y de AMBER y el protocolo que abarca todos ellos, el protocolo de investigación especial para desaparición forzada, son los que contienen los requisitos para llevar a cabo cada uno de los pasos que se siguen en la investigación de este tipo de delito, ¿sí? En estos protocolos se ha tratado de bajar las circunstancias internacionales, los requisitos a nivel internacional que se mencionan en la Convención de Desaparición Forzada o bien en la Declaración de Desaparición Forzada, para que se incluyan en estos protocolos y estemos cumpliendo con esos tratados internacionales que en su momento nuestro país signó y que aunque no hayamos signado, ¿sí?, en el caso de que nuestro país permita que se cometa este tipo de delitos, suponiendo sin conceder que no estuviéramos nosotros firmando estas convenciones o esta declaración de desaparición forzada, no obstante, la Corte Internacional podría hacer responsable al Estado, además de sancionar a los particulares que hayan cometido este tipo de delito, ¿sí? Y al Estado lo va a hacer responsable también por no evitar estos delitos tan graves que a nivel internacional se protegen precisamente en beneficio de la humanidad, ¿sí? Y que estos graves delitos son con la finalidad, al fin y al cabo, imagínense, si dejáramos que estos grupos delictivos siguieran levantando toda esta gente y la desaparecieran y la integraran a sus grupos delictivos y al rato nomás los encontráramos muertos, prácticamente han convertido a nuestro país en una gran fosa clandestina, ¿sí? En todos lados, en cada rincón de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué finalidad tiene esto? Nos están exterminando, están acabando con nosotros, ¿sí? Entonces, no podemos permitir eso, ¿sí? En ninguna parte del mundo podemos permitir. Lo primordial, acuérdense, lo más, el bien jurídico que más se protege en primer nivel es la vida, porque así se está en su momento garantizando la permanencia de la raza humana en este país, ¿sí? Entonces, si a la hora de cometer este delito es la vida, la misma vida la que se está agraviando con este tipo de delitos, con todos esos que hemos encontrado en las fosas clandestinas, y además de la trata de personas, además de la libertad, además de la dignidad humana, ¿cuántos bienes jurídicos no se están agraviando con este tipo de delito? ¿Sí? Vean la importancia. Entonces ustedes, como los futuros abogados, ¿sí?, si les interesa, pueden ahora sí que especializarse en este delito y poder hacer o combatir realmente esta atrocidad, yo le llamo, ¿sí?, en agravio de todos y cada uno de nosotros, porque nadie nos garantiza que el día de mañana nosotros no seamos víctimas de este tipo de delito. Es todo, muchas gracias. Pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, maestra Victoria. Compañeros, quien desee hacer alguna interrogante, favor de tomar el micrófono o bien ponerse de pie, si son tan amables. Sí, ya lo tienen, maestra. ¿Listo? Ya. Adelante. Muy buenos días. Más que nada agradecerle la información que nos presentó el día de hoy, que fue muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Y nada más hacer una pregunta en relación al delito como tal, de la desaparición forzada.
cuál es la estrategia que está llevando actualmente el Ministerio Público de mano de la Fiscalía del Estado y como tal el Gobierno del Estado de Jalisco en cuanto a las desapariciones forzadas, en el entendido de que, como sabemos, es un delito que ha aumentado exponencialmente desde la actual administración estatal de hoy en día y que, como tal, cuál es la estrategia que se está llevando, porque al menos de lo que yo he investigado hay alrededor de entre 12,000 y 14,000 desaparecidos y pues yo quisiera saber qué estrategia como tal se está llevando, porque hace rato revisé que había una nota de que se iba a reforzar como tal una estructura en cuanto a planeación que presentó Enrique Alfaro para entre 2022 y 2024 como tal. Eso sería todo. Sí, gracias. Mira, la estrategia pues son varias, ¿sí? Es una serie de ellas. Una nos ha dado resultados, otras no. Pero definitivamente les puedo decir, yo que estoy ahí adentro, ahora sí que dicen la que está agarrando el toro por los cuernos, ¿sí? Esta fiscalía, la de nuestro estado de Jalisco, somos los pioneros en la creación de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, ¿sí? Somos los pioneros en incluir en nuestro Código Penal la desaparición forzada y cometida por particulares, ¿sí? Después de esto se hizo la Ley General y hoy por hoy también somos los pioneros en tener una ley estatal de desaparición forzada y cometida por particulares, ¿sí? Yo creo que ninguna fiscalía en toda la República ha hecho lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Porque llevamos ahora sí que trabajando en este tema desde varios años atrás, mucho antes que cualquier fiscalía del país, ¿sí? Las atrocidades que se han visto en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, pues sí, pues se han visto, pero ¿qué ha hecho la autoridad o el gobierno? Ni siquiera tienen una fiscalía especial para personas desaparecidas, ¿sí? Ni siquiera eso, ¿sí? Y nosotros sí. Entonces, pienso que esta ha sido una de las grandes estrategias que creó en su momento nuestro gobierno, desde el 17, por ejemplo, que fue cuando se originó nuestra Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas. Desgraciadamente somos el centro de estados muy complicados, de estados que están ahora sí rebasados por la delincuencia, ¿sí? Y tienen que pasar por aquí, ¿sí? O sea, por fuerza, ¿sí? De Guanajuato, de Michoacán, de Nayarit, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, vuelvo a insistir, somos el centro y somos el estado de paso. Y a lo mejor en el paso, exactamente, pues de paso me llevo a fulano y de paso me llevo a sutano y agarro uno del norte y me lo llevo al sur y agarro uno del sur y me lo llevo al norte, así, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es una estrategia que usan los grupos delictivos para que no encuentren a las personas, ¿sí? Si eres del sur del país, te vas a trabajar hasta el norte, ¿sí? Si eres del norte, te vas hasta el sur, ¿sí? Y a ver, aquí que te encuentren, ¿verdad? Ya te movimos, ¿sí? Ya te volvimos a mover, ¿sí? Entonces, sí, el simple hecho de que seamos pioneros en la creación de esta Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, ya es un gran paso, un gran logro. Créanme que se podrá criticar muchísimo, porque no lo niego, ¿sí? Las cifras son altas. Desgraciadamente aún no contamos con toda esa capacidad de recurso humano y recurso material para combatir satisfactoriamente como la sociedad le gustaría ver este delito, ¿sí? Pero sí somos de los que más hacemos y hemos hecho, ¿sí? Desde años atrás, ¿sí? Comparado con el resto del país, ¿sí? Ya. Buenos días, acá atrás. Misael de Quinto B. Y yo tengo una pregunta que, bueno, me parece como sencilla, pero creo que es indispensable para este tema. Supongamos que pues ha sido capturada la persona o la autoridad que ejecutó el delito de desaparición forzada. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento penal para que el delincuente pues pueda ejecutarse dentro de una sentencia o dentro de un juicio?
¿Me repites? ¿En ese caso qué? ¿Cuál sería como el procedimiento penal que el delincuente tiene que llevar? Cuando es detenido por desaparición. Exactamente. Ujú. Sí, mira, ahora sí que el proceso penal, ¿sí? es igual que para cualquier otro enjuiciamiento que se haga por cualquier otro delito, ¿sí? Evidentemente la noticia criminal inicia con la noticia criminal. Muchas de las veces, pues, cuando hemos tenido personas detenidas, que en tal lugar escuchamos que entraba y salía gente armada, y luego escuchamos balazos, y luego gritos, y pues no sabemos qué está pasando allá adentro, ¿sí? Va la policía municipal, ¿sí? Y toca, ¿sí? A ver, oiga, que nos reportan que hubo aquí gritos y que se escucharon balazos. ¿Quién nos puede atender? Permítame, ahorita le hablo a mi papá. Se meten, cierran. La mujer por delante. Quien abre es una mujer, ¿sí? Y ya, cierra la puerta y ahorita le hablo a mi papá. Y en eso, ya estamos reportando, ellos ya nos están notificando al Ministerio Público, ¿sí? Y así asado, y aquí, pero tememos que como ya nos vieron que estamos aquí, empiecen a brincar por la azotea, por algún otro lado. Ya salieron, están brincando, vénganse todos, ¿sí? Apoyo, y ahí van, ¿sí? Y ahí va todo, ahora sí que toda la comitiva, ¿sí? Y efectivamente llegamos, detenemos a las personas, unas habían brincado a una casa, otras a otra, y obviamente, no, pues que aquí está adentro, y ahí vamos, y vénganse para acá. Abrimos en la casa donde le iban a hablar a su papá, ¿sí? Y de entrada, luego una persona sin vida, ¿sí? Y enseguida una serie de personas maniatadas, con esposas o amarradas, de pies y manos y con sus ojos tapados, que supuestamente son las víctimas, ¿sí? Y pues obviamente que los que corrieron y agarramos afuera, pues eran los personas que cometieron este tipo de delitos. Ahí la narrativa en el IPH de la municipal, pues debe decir, ¿sí? Que efectivamente reciben un reporte que en tal lugar se escuchaba esto. Al llegar, le abren, lo atienden y le dicen que ahorita salen a atenderlo, y en eso empiezan a brincar de la azotea sujetos, y se pide el apoyo, y se detiene a fulano, se detiene a sutano. Al entrar por urgencia al domicilio para verificar si hay víctimas o alguien corre en peligro su vida, efectivamente encontramos esto y esto, ¿ok? Hay flagrancia, ¿sí? Gracias, maestra Victoria. Concluimos la sección de preguntas con esto. Pido ahora entonces la presencia de la maestra María de Lourdes Aguayo Gutiérrez y el alumno Christopher Alejandro Magaña González para que le hagan la entrega de un presente y reconocimiento. Silencio, por favor. Hola, buenos días. Pues un placer para su servidora entregarle este pequeño pero muy significativo reconocimiento a su excelente charla el día de hoy aquí con los jóvenes. Y me permito darle lectura. Otorgo el presente reconocimiento a la maestra Victoria Georgina Ramírez Vega, agente del Ministerio Público en el área de desaparecidos en la Fiscalía del Estado de Jalisco, por su destacada participación con la ponencia Protocolos de Investigación en Casos de Desaparecidos en Jalisco, en el marco de la Cátedra Disciplinas Auxiliares del Derecho. Y firma el director Héctor Manuel Robles Ibarría, así como el coordinador doctor Salvador Rivas Moreno. Muchas gracias. Muchas felicidades. Maestra, buenos días. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de toda la comunidad estudiantil, reciba este pequeño presente. Muchas gracias.